Vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo de nuestro podcast Lo Personal es Político. Somos Cami, Coca y Dani. Somos psicólogas, amigas y lectoras de este espacio que busca hacer una reflexión, un espacio de reflexión en torno al feminismo y lo político. Hoy día vamos a estar leyendo el libro de Lulu quiere ser presidenta, así que esperamos que puedan disfrutarlo. Y puedan seguirnos también en nuestras redes sociales, que son LC, Personales Políticos en Instagram, y en Spotify también con el mismo nombre, para que puedan escuchar todos nuestros capítulos. Y en caso de que, no sé, no les guste tanto el formato quizás de verlo en Instagram, pueden escucharlo en la micro, en cualquier otro espacio, o como un espacio también de relax, un día domingo haciendo aseo, como ustedes quieran. Así que vamos a dar la bienvenida a este capítulo. No sé qué le tocaba hacer el libro, así que vamos a contar un poquito más sobre la autora y sobre el libro que vamos a leer hoy día. Ya, parto yo, ¿cierto? Con las autoras, sí, sí, ya. Em, el libro, como bien estuvimos mostrando por aquí, Lulu quiere ser presidenta, está escrito por dos chiquillas bien jovencitas, más jóvenes que nosotras. ¿O no? Puede que tenga la misma edad que ustedes, ¿o no? La Josefa Arauz, una de ellas nació en el 98, y la Jun García, la siguiente son colaboradora, nació en el 96. Nada más pequeña que Más, nosotros. esas más chicas. Unos años más pequeñas. Bueno, la chiquilla, la Josefa Arauz, es escritora y es actualmente egresada de Derecho. Ha escrito varios libros en conjunto con la Yun. El primero en el 2017, Tan linda y tan solita. Y en adelante, el 2018, comienzan con este y una ya saga que hay personas que lo asimilan ahí quizás a Papelucho u otros. Son eh, varios textos que han escrito en conjunto. Se define como feminista y activista en las redes sociales, en espacios de lectura. Implementó en YouTube una especie de club de lectura hace muchos años atrás, cuando estaban quizás tan de moda, ganó unos premios también, incluso la José. Y la Yuna es estudiante de periodismo aún, tiene también clubes de lectura y espacios de encuentro en torno al cuestionamiento del amor romántico y por lo tanto del neoamor, y otros en colegio y en otras instancias también asociadas a los feminismos. Los mismos textos junto con la Josefa Arauz y también algunos programas de radio en la radio ADN. Así que estas dos chiquillas talentosas, en conjunto, amigas, que también tenían un podcast en algún momento, las escritoras del libro que ahora nos va a presentar la Cami. Súper, sí. Lulu quiere ser presidente. Es un libro de literatura infantil. Ya estábamos empezando, ¿verdad?, a aventurarnos un poco más en la literatura infanto-juvenil, con algunos libros que ya pueden encontrar también en nuestro perfil para que vayan a verlos, entre ellos Cuento de Buenas noches para Niñas Rebeldes. Así que estamos empezando a comentar un poquito eso y nuestras preguntas también van a ir un poco dirigidas a cuál es la relevancia de que existan este tipo de libros dirigidos a nuestras infancias, sobre todo a las infancias chilenas. Así que en esta como sección que espontáneamente ha aparecido, nos propusimos leer Lulu quiere ser presidente. Este es un libro que fue publicado en el 2018 por el grupo editorial Penguin Random House, muy del monopolio de las editoriales a nivel mundial. Nos cuenta la historia de Lulu, una niña que pasó a cuarto básico y que en cuarto básico se enfrenta al momento en el que van a elegir directiva en su curso, una directiva compuesta por presidente, tesorero y secretario, y ella inmediatamente toma el desafío de postularse como presidente de curso y vemos cómo va afrontando esta campaña, intentando hacer, valga la redundancia, una campaña limpia, ¿verdad? Y pensando cómo puede ser una presidenta que vele por el bien, un presidente que vele por el bien común. Así que vamos a ir viendo un poco lo que va pasando ahí, las interacciones que va teniendo con sus papás, con su hermano, con su profesora, con sus compañeros, las diferencias que vamos a ir viendo con sus otros compañeros que también se postulan para la directiva, ciertas prácticas que quizás van a empezar a darse en las dinámicas como de esta carrera por ver quién va a ganar esas elecciones.
en una campaña que dura una semana. Así que ahí vamos a ir conociendo un poco más sobre Lulu, que va a ser, entiendo, la protagonista de una serie de libros, ¿cierto? Del mundo de Lulu. Así que como este es el primer libro, vamos conociendo un poco cómo es ella, cómo es su personalidad, las cosas que le gustan, la conformación de su familia, sus compañeros, sus amigos, en el marco, ¿verdad?, de estas elecciones. Este libro en términos físicos o de forma tiene 104 páginas y se puede encontrar por menos, diría yo, de 6.000 pesos en varias plataformas y librerías, incluyendo entre ellas la colección de Viva Leer de Copec. Nombro esto porque no sé si en algún momento lo hemos nombrado, pero Copec tiene unas iniciativas para sacar ciertos libros y en muy buena calidad y a muy bajo costo, con el motivo de incentivar la lectura. Entonces, lo nombro porque suelen publicar libros muy populares. Entonces, esto da cuenta de que también ha llegado a un nivel tal de popularidad que también ha sido tomado por esta iniciativa para ser republicado y relanzado en esas campañas. También se puede encontrar en audiolibro. Es muy entretenido, escucha un poquitito el audiolibro y es muy con harto lenguaje paraverbal, mucha entonación, muy entretenido de escuchar y también está disponible en la Biblioteca Pública Digital. Eso por el libro. Como saben, pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en nuestro perfil, sobre todo los que ya empezamos a abordar la literatura infanto-juvenil. Y el día de hoy vamos a estar comentando algunos elementos de este libro, empezando primero por qué nos pareció. Abro micrófono. Ya, parto yo. Voy a señalar que pensaba que era un libro un poco más corto en algún minuto, pero es muy fácil de leer, como muy rápido, entonces eso como que agiliza harto la lectura. Me gustó harto, sí, pero yo le comentaba también ahí a la Cami y a la Coca como que hubo momentos en que la protagonista, como también entendiendo a lo mejor que es una niña, está en una etapa como que se entiende que quizá, no sé, como que había un momento en que era demasiado como buscando la aprobación de todos. Y eso como que me cansaba un poco, pero entiendo que también es un contexto escolar y se juegan como muchos elementos también a esa edad. Entonces, como que obviamente volvía a eso y entendía un poco a la protagonista. Sí, es un libro súper como entretenido, dinámico, siento que aborda como mucho como diferentes espacios en donde los niños se van como movilizando y eso me parece como súper entretenido, como un poco hablando como de la familia y lo que pasaba como, no sé, las tardes que tenían como entre ellos, lo que cocinaban, lo que era significativo para ella, o también esto como de las pijamadas, como que eran como espacios también como que a ella le agradaba mucho, entonces me parece que igual era como un libro que yo creo que te hace igual, ahora ya uno leyéndolo como adulto, como recordar quizás también esa etapa y como rememorar un poco también como esos sentires que pasaban en este caso en cuarto básico, era el año en que estaba Lulu, entonces como que igual fue entretenido como rememorar como ciertos momentos, como entender un poco también las cosas que se juegan como también a esa edad, en un contexto también donde a lo mejor uno lo ve como adulto, como ya están eligiendo la directiva de curso como algo, como si fuera algo simple, pero como que para los niños algo como que se vuelve como una situación súper como importante, pues, o sea, como la representación de un espacio también de poder. Los adultos no le tomamos el peso suficiente y los niños también en estos casos pueden como preocuparse y algunos como sobre preocuparse sobre cómo lo van a hacer o cómo van a, en este caso, afrontar esa situación. Entonces, me parece que es un libro como muy bueno para que lo lea un niño o una niña, pero también siento que es bueno como, además, como conversar sobre ese libro, como tomar como y rescatar como varios elementos que puedan ser útiles. En este caso, como para hablar con los niños sobre lo que se juega también en los espacios escolares y cómo puede ser un aporte también a que ellos vayan desarrollando también ciertas habilidades, que en este caso ocurrían como muchas situaciones que yo lo pensaba como de convivencia escolar como harta y yo decía, ay, ¿cómo nos llaman a la apoderado? Como,
pero claro, como que yo creo que es como un poco lo cotidiano de un espacio escolar y que hay ciertas cosas que son elementos positivos y otros que también son súper importantes como de abordar a tiempo para que esas situaciones como que no se cronifiquen, por decirlo, que se establezcan como algo normalizado dentro de la sala de clase. Pero en general es un libro que recomiendo. Siento que, como digo, es fácil de leer, es como muy ameno y creo que sirve mucho para como conectarse un poco ya como adulto con lo que pasaba en esa época también en tu vida. Así que me gustó. Bien, la Dani ahí como que conectó con todo su ámbito laboral del que debería desconectarse. Sí, yo también lo pasé muy bien leyéndolo. Me gustó, obviamente rápido, porque está hecho en un lenguaje fácil, por supuesto, para niños, más o menos de cuarto básico. Creo que también, como decía la Dani, estoy súper de acuerdo con que plantea muchos temas que pueden generar conversación. Ya está como la historia principal, obviamente, pero también alrededor, la forma en que se distribuyen las tareas en su familia, creo que desde ahí es bacán como las chiquillas describen esta historia central en un mundo para nada idealizado, creo yo, porque igual hay cuestiones que terminan obviamente tensionando, quizás, o poniendo incluso a Lulú en cuestionamiento a sí misma. Pero sí un mundo realista con valores que creo que son importantes de poner sobre la mesa, ¿ya? Valores como la amistad, por ejemplo, como el rol de una profesora, por ejemplo, y la incidencia en que cuando está mencionando la tarea de elegir directiva, dice secretaria, entonces todos asumen que la secretaria tiene que ser mujer, y ahí como hay roles quizás de por medio totalmente asumidos. Bueno, ya lo dije en la familia y en el mismo proceso de crecimiento, obviamente, de Lulu, que está constantemente queriendo ser exitosa en esto que para ella es relevante, es trascendente, o sea, está afectando en el currículum de sus compañeros, por ejemplo, pero a la vez también es un juego y quiere por pasarlo bien y comer helado y va por todos esos momentos distintos. Así que eh, me gusta cómo puede ser leído por todas las edades y creo que de todo, de cualquier pequeña historia o página, se le puede ir sacando una buena conversación. Así que yo creo que un buen insumo también eh, para las infancias, pero en realidad para cualquiera que quiera hablar del tema. Súper. Yo coincido y disiento quizás en algunas de sus impresiones de la Dani y de la Coca, pero quiero empezar quizás por lo más de forma en mis comentarios. Creo que algo que me gustó harto del libro y que denota que quizás cuando nosotros éramos chicos leíamos libros que quizás no estaban tan cercanos a nuestro lenguaje a pesar de que eran infantiles. Por ejemplo, yo no recuerdo que Papelucho estuviera escrito muy en lenguaje chileno. Igual debemos pensar que era en una época en la que, en que la lengua estaba mucho más como más normativa que descriptiva, en términos de que era más como habla bien y la cuestión. Era mucho más como desde esa lógica, entonces me gustó leer un libro que tuviera un lenguaje chileno. Chileno e infantil. Creo que eso es súper importante para acercar a los niños porque es una realidad que hablan así, con ciertos modismos, con ciertas palabras inventadas. Y creo que eso está bien, creo que anima a reinventar su propio lenguaje y también da como una función como de un hablante autónomo, independiente. Me gustó eso. Yo creo que me gustó mucho que no hubiera mucha intervención adulta en esos problemas que podrían ser de convivencia que señalaba la Dani. Y yo quería así puro hacer una intervención por estas faltas graves o gravísimas. Pero a mí me gustó que no aparecieran mucho los adultos porque hay como un backstage del mundo niño que existe. Cómo resuelven sus propios conflictos, cómo negocian, cómo se piden disculpas, cómo asumen sus errores. Entonces creo que también eso permite como dar el mensaje de que los niños pueden resolver sus propios problemas de convivencia. Y que los adultos están ahí como, o estamos ahí como para mediar. Pero ellos inventan sus propias reglas, ¿no? El cachipún, como cachipún, hacer filas. Son formas
que las usamos como adultos, pero son herencias de nuestra infancia, esas formas de resolver conflictos. Entonces creo que eso es bien interesante que quizá esté como telón de fondo. Me gusta que los adultos sean más como funcionales a la historia, incluso a veces infantilizados en términos de que son hiperdidácticos, como los papás de Lulu, que son muy como, muestran solo lo que es funcional en la historia. Eso es poco real, ¿verdad? Eso es súper idealizado, no es real, la vida no es así. Pero se entiende porque es un libro que tiene que estar con una historia más centralizada, ¿verdad? No vamos a poner muchas líneas de historia en un libro de 104 páginas, pero me gustó mucho eso, como ese segundo plano de los adultos. Y la verdad es que yo, contrario a lo que señalaba la Coca, en un momento decía como, hoy qué idealizado. Claro, tenemos un papá que cocina, una mamá que es la que pone más las reglas y que trabaja más, como representando no necesariamente el estereotipo de su género, pero tenemos una familia de nuclear, con padre y madre, con un hermano cariñoso. ¿Cómo cuándo se ha visto eso? Con un hermano cariñoso, con unos papás respetuosos, que casi no se ven trabajando, que tienen tiempo para conversar con sus hijos, que tienen tiempo para cocinar, para llevarlos todos los viernes al cine. En ese sentido yo cuando lo leí decía, ¡ay, qué idealizado! Pero después decía, lógico, lógico, porque el mensaje de este libro no es problematizar las familias de Chile, mostrar la diversidad de las familias, sino que tiene que ver con otro elemento, y en este caso, una familia llena en valores es aquello que nos permite llegar al mensaje moralizante de este libro, ¿verdad? Y con moralizante no quiero que se entienda que es como ideologizante, sino que en construir un marco moral para los niños y para las niñas y las niñas, que tiene que ver con los valores de la formación ciudadana, de la democracia, de la transparencia, del juego limpio, etc. Así que, bueno, empezando ya, como siempre hablo mucho, pero empezando ya con nuestras preguntas más centrales, un poco más quizás de contenido, reflexionando un poco sobre este libro que al menos creo que nos ha gustado, que nos ha parecido al menos interesante, curioso quizás. Yo no conozco ningún otro libro similar en términos de temáticas, así que es novedoso también en el área de la literatura infantil. Y nuestra primera pregunta tiene que ver con la primera frase, con este paratexto que tiene este libro, y que es una frase de Malala. Voy a decir mal el apellido, por favor, así que por favor, Coca, dale tú que lo tienes ahí a mano, puedes comentarnos su nombre bien dicho y la frase que aparece al inicio del texto. Malala Yousafzai, ¿suena bien? Ya. Existen pocas armas en el mundo que son tan poderosas como una niña con un libro en la mano. Súper. Bueno, contexto cierto, Malala es una activista a favor de la educación de las mujeres, de las niñas. Ha tenido una vida bastante difícil al respecto, un poco luchando con las normas hegemónicas de su país. Así que es bastante relevante que la metáfora tenga que ver un poco con la violencia. A propósito de su historia vital, de su historia como niña, como mujer y como estudiante. Así que lo que queríamos comentar un poco es cuáles son las connotaciones que tiene como la noción de peligro en una mujer que lee. En este caso señala, ¿cierto?, que no hay un arma más peligrosa que una niña con un libro en la mano. Entonces aquí tenemos algo súper, quizá un oxímoron como contradictorio que tiene de peligroso tener un libro. O sea, con lo peor que te podrían como ejercer violencias con un libro, porque tiene otro sentido. Entonces sería interesante que conversáramos cuáles son estas connotaciones que está detrás de esto, pensando que Lulu quiere ser presidente, es un libro que seguramente va a estar en la mano de muchas niñas. ¿Y por qué eso sería un arma peligrosa? Solo corregir, perdón, que es un arma poderosa, ¿ya? Bien igual, porque yo creo que responde a lo que mencionabas tú, Cami, últimamente, en la última parte del análisis del libro,
respecto a cómo nos muestra valores y nos plantea formas de resolver esta situación que está describiendo el libro, que tienen que ver con valores ciudadanos, como la democracia, por ejemplo, como ejercer roles en un microespacio, como puede ser un grupo curso, y cómo se plantean, creo yo, o intenta plantear como iguales, en este caso, a niñas y a niños, porque no es al azar que sus dos contrincantes eran niños varones. Eh, y desde ahí como probablemente incluso este libro puede ser un arma poderosa en el sentido de demostrar una realidad, quizás. Y no solo de quedarse un poco con la experiencia que estaba pasando o con estas frases que andaban por ahí como rondando alrededor de la campaña, del pseudo bullying que estuvo también ahí presente, bueno, si lo nombran como bullying en algunos aspectos con sus compañeros. Y desde ahí el libro como un arma, o sea, como algo que yo puedo hacer uso y defenderme un poco, que tiene que ver, en este caso, con la experiencia de otra niña, de un igual. Y que interesante también lo que mencionaban ustedes respecto a cómo digerir todo esto que está pasando gracias, por ejemplo, al lenguaje que ocupa el libro, a la cercanía que te puede dar, la forma en que describen, los contextos. Igual son, sí, es verdad, ahora que la Camila decía, estoy de acuerdo con que es más idealista, pero de todas formas son situaciones súper cotidianas, no es nada del otro mundo, ¿cachai? Quizás sí, con un contexto socioeconómico un poquito más alto para alcanzar a todo lo que hacían en la casa, pero igual, muchas de ellas sí probablemente coinciden con lo que un niño o una niña de cuarto básico vive, entonces yo por lo menos lo entiendo desde ahí. Sí, yo para sumar a lo que está comentando la Coca, me parece que, bueno, como esta frase está en la primera página de este libro, es como, siento yo, como que te abre un poco la mirada hacia dónde también espera este libro llevarte. Yo siento que cuando leí esta frase de Malala, como que dije, ya, como que entendía un poco cuál era un poco el objetivo o sentía yo que era el objetivo del libro. Entonces, entender un poco que al final la educación, que es lo que te puede generar la lectura, eh, es un arma muy poderosa en este caso para las niñas, porque hay que entender que a pesar de que han habido muchos avances en la igualdad de género, aún así vemos mucha desigualdad en diferentes espacios. Entonces, en este espacio escolar, que en este caso estaba Lulu como actora principal, podíamos ver también ese tipo de desigualdad. Y yo siento que en este caso Lulu, a pesar de que era una chica muy despierta, no sé si, o sea, se cuestionaba ciertas cosas, pero a veces no se nombraba como eso que pasaba como desigualdad. O eso me pasó a mí, como que uno como quizá lectora lo leía o como que lograba, pero no sé si Lulu misma lo lograba, obviamente a lo mejor, obviamente por su edad y quizás, no sé, como que no se intentaba como demostrar a ella como una niña súper consciente de la desigualdad de género, no lo sé, pero me parecía que uno como lectora estaba muy, o sea, tenía eso presente, pero yo siento que Lulu era como una chica que cuestionaba mucho las cosas y siempre trataba como de salir adelante con eso que le pasaba. Entonces, me parece que es como un súper buen ejemplo de cómo la educación, y en este caso los libros, pero en general la educación puede ser un espacio. Lulu era una chica muy empoderada en su personalidad, en la manera que se expresaba, obviamente con un respaldo como familiar súper importante que le permitía también como reflexionar sobre sus errores y sobre, como, sobre las situaciones que al final iban ocurriendo. Y eso también era como súper bonito ver cómo ella iba transitando como sus emociones también, como la emoción de querer ser presidenta también la llevó a tropezarse, a equivocarse, y los papás obviamente como respaldando y como un poco cobijándola para decirle como, hija, vas por buen camino, pero hay ciertas cosas que tienen que
que cambiar, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, y eso me parecía como, claro, súper idealizado en estos tiempos, pero muy bonito, como de ese acompañamiento que hacían los papás a Lulú, que le permitían también a ella, en este caso, modificar ciertas conductas o ciertos comportamientos que a lo mejor no aportaban a lo que ella también buscaba, que era ganar, pero ganar de una manera limpia. Entonces me gustó mucho como ese cambio que en un momento en el libro aparece, como ya pasa una situación donde en este caso ella juega sucia y como que rompe los carteles de uno de los, no, de los dos contrincantes. Y ella un poco ya temerosa que le iban a pillar, pero el papá la pilla y en eso ella como que cambia su táctica. Y me parece que eso es algo también súper clever, como así como muy demuestra un poco cómo ella se reinventa un poco y cómo busca una manera de resolver eso que la estaba quejando, que era como preocuparse de perder. Sí me pareció, y a lo mejor esto es como una crítica, no sé si van a estar de acuerdo, pero me hubiera gustado como ver quizás más espacios, eh, así a lo mejor siendo súper como detallista, pero como más espacios en donde a lo mejor Lulú no quisiera brillar como todo el tiempo, como quizá un espacio en donde Lulú también dijera, ya bueno, si pierdo como que también está bien, como que sentía que todo el rato estaba demasiado arriba Lulú, así como, no recuerdo haber tenido un momento en donde también como que aceptara un poco la derrota o como que se viera como la posibilidad de perder, como una forma también de afrontar la infancia, donde hay muchas pérdidas también y donde también se afrontan como situaciones en donde no todo sale bien. Pero en sí es un libro como que permite mucho la reflexión sobre muchos temas y esta frase también siento que engloba súper bien como el mensaje que siento yo que las autoras intentan también transmitir. Bien, bueno, con respecto a la frase, primero quería comentar que no estoy de acuerdo con el comentario de la Dani, pero voy a decir lo otro primero, como para darle dramatismo a mi comentario. Primero, igual está, como que siento que no, estaba reflexionando sobre mi lapsus de arma peligrosa y poderosa. Creo que como que estaba pensando en el concepto como de arma, como símbolo, me imagino, como de violencia. Y creo que me hace sentido la lógica de la lucha, de que el género y de las posibilidades de los espacios sigue siendo un espacio de lucha, de antagonismo, de oposición, de binario. Y esperamos, ¿cierto? La lógica es que ojalá no sea así, y esos son los esfuerzos de, por ejemplo, Bell Hooks, que dice como todos, el feminismo es para todo el mundo, ¿cierto? Chimamanda, que nos dice, todos deberíamos ser feministas. Pero eso siento que es como la de vuelta de la vereda. Uno primero está como en la vereda de la oposición, y de hecho creo que por lo general siempre que uno empieza como a aprender más sobre feminismo, se para primero en eso, así como de protección sobre sí misma frente al otro, frente como a esa otredad opresora. Iba a decir oprimente, qué bueno que... Pero ahora ya me delaté que le iba a decir mal, opresora. Entonces, para mí tiene un poco como esa connotación de lucha, y creo que tiene que ver no solo con lo que un libro permite hacer, un libro específico, sino también el acto de leer, como del acceso al conocimiento, de que una niña y una mujer con conocimiento es una persona más poderosa y quizás por eso más peligrosa en Mm. el mundo patriarcal, porque en una clase me acuerdo que una profesora hablaba de que hasta no hace muchos siglos las mujeres tenían que leer acompañadas y no se podía leer todas las cosas. Y de hecho se hablaba de una fiebre lectora que era una suerte como de bochorno que daban las mujeres cuando leían ciertas novelas. Mm. Eh, Se excitaban. Pero eso era tan poderoso lo que la lectura provocaba en ellas que se creía que las mujeres leyeran las enfermaba.
porque ya no eran la persona perfecta que tenían que ser, ¿ya? Mujeres que estaban como toda la tarde leyendo, descuidando sus quehaceres del hogar, etcétera. Entonces, creo que también tiene un poco que ver con eso, con la posibilidad del acceso al conocimiento, y al conocimiento por el conocimiento, no necesariamente para usarlo, sino para tenerlo, para, para atesorarlo. Y creo que no tuvimos siempre esa posibilidad. Entonces creo que también un poco puede hacer alusión a eso la frase de Malala, así lo leo un poco porque estamos pensando en una chiquilla chiquilla, una chica que ha tenido impedimentos para acceder a la educación, al conocimiento. Entonces creo que eso es importante y me imaginaba un poco como lo de Arma, como pescando un libro tipo como estas películas de selva que con los machetes van como haciendo así, como abriéndose camino, como que me imaginé como con un libro, ¿no? Como abriéndose camino frente a esto que todo el rato te lo impide porque la lucha de género no es fluida, es como a tropezones, como eso, como las micros de Valparaíso, que van como a frenazo, que va ahí como con todo el vuelo y pega un frenazo. Y por eso creo que también es un poco esto de la lógica del arma, ¿no? De poder avanzar con potencia, porque no es fluida. No es como tirarse de un resbalín, es como, oh, la lucha de género, sino que en verdad es como al choque. Lamentablemente ha tenido que ser así. Y por eso no estoy de acuerdo con que quizás, o sea, no es que no esté de acuerdo con tu opinión, es tu opinión, solo que yo no la comparto en términos de que, pucha, ojalá que quizás se lo hubiera mostrado a Lulú, que no todo puede ser perfecto. ¿Y por qué lo digo así? Porque siento que es como pegarle un frenazo como a su sueño personal, pues, ¿cachai? Como de antemano, muy millennial de nuestra parte decir, oye, pero es que hay que pensar que en verdad esto puede salir mal, ¿cachai? Como tienes que tener claro que, tiene que haber un plan B, porque la vida no es perfecta, porque la vida no todo te resulta y uno tiene que resignarse. Y ese es el mensaje que, por ejemplo, me daban mis papás. Y sobre todo mi papá, ojo, quizás no es casual, que mi papá era como, ya, pero tú tienes que pensar que a lo mejor eso no va a salir bien. Antes de que me dijera, oye, súper bien. Antes de eso te decía, oye, pero piensa que esto en verdad puede no resultar. Y de hecho, no pasó hasta hace mucho eso mismo. Entonces, igual es interesante eso de al tiro ponerse el parche antes de la herida, porque los niños chicos van por la vida como si su cuerpo fuera de goma. Se pegan, se tiran de cabeza, se revuelcan, levantan la mano en la clase y responden mal. Son impulsivos y creo que uno ya después en la vida va teniendo tiempo como para regular eso. Y creo que la función didáctica de este libro es decirte que en verdad se puede hacer. Se puede hacer, a veces va a resultar, a veces no, pero a nadie le gustan los libros tristes. A nadie, como a los niños no les gustan los libros que terminan así como, oh, la lección moralizante de que todo salió mal. Queremos fantasía, los libros son para ficcionar, son para imaginar un mundo mejor. Entonces yo digo, ya, es verdad, no todos tenemos padres juntos, no tenemos como un papá quizás comprensivo, cercano, como el papá de Lulú, no todos tenemos compañeras tan apañadoras como las compañeras de Lulú, pero queremos leer cosas así, po. Queremos leer donde tenemos éxito, si no, no leeríamos libros de feminismo donde pensamos un mundo mejor. Esa es mi opinión frente. Ya, y hablé caleta de nuevo, así que siguiente pregunta. La siguiente pregunta, y como somos adultos centristas, en vez de preguntar por los personajes como los amigos de Lulú, vamos a cuestionarnos sobre las figuras adultas que aparecen en este libro, que son terriblemente funcionales, pero como nosotras nos miramos el ombligo, en verdad nos miramos el ombligo, yo hice la pregunta ya, y ahora me estoy cuestionando de que en verdad fue muy adultocentrista mi pregunta, pero me doy vuelta la chaqueta y digo que es necesario hacernos esta pregunta porque nosotros somos esos adultos.
nosotros somos esos adultos en las Lulúes. Entonces, ¿qué nos parecen las figuras adultas que aparecen en este libro, en esta carrera presidencial de Lulú? Ya, parto yo. Bueno, Bueno, creo que igual hemos abordado un poco a los adultos que aparecen. Igual hemos hablado un poco de la mamá, que quizá aparece como una figura más secundaria, si lo comparamos con la del papá, quizá, dentro de la vida de Lulú, más que nada por su trabajo, por lo que ella tiene que hacer, no como por un desinterés con la niña, sino como por un tema de trabajo. Y ahí vemos a un papá como mucho más presente, como que la va a buscar, como que le cocina panqueques, como que está ahí también cuando hay que hacer una pijamada o hay que armar el cartel para la presidencia, como siento que claro, o sea, uno podría decir en estos tiempos en donde nadie tiene tiempo o nadie se hace el tiempo para compartir, son una familia muy ideal, pero es cierto que quizás, como tú dices, Cami, como que también leer sobre eso es bueno, como saber que quizá algo de eso se puede rescatar o algo de eso se puede como, eh, no sé, como tomar y decir, hoy podríamos hacerlo, como podríamos retomar esto, como familia o como, no sé, como sociedad en general. Igual me parece como también yo, como que al leer esto de, no sé, que la apañaran como tanto en su campaña, igual lo encontraba como un gesto como muy de compañía con ella, pues, o sea, ella practicaba su discurso como con su familia presente, esto de los carteles, hasta el hermano participando también como en eso. Entonces, igual siento que se observaba mucho en los padres de Lulú como un espacio muy seguro para ella, como muy alentador, como que la hacían ver como también que sí ella podía hacerlo, o como que le entregaban como la confianza suficiente para que ella se sintiera segura de que eso era algo que podía hacer. Y cuando también se equivocaba, como que también le mostraban el otro lado, así como Lulu, eso no se hace, eso no está bien. Y yo siento que en eso igual ella como que rápidamente se daba cuenta y asumía como su error, que también obviamente es como algo que en el libro se muestra como parte de la historia así bien relevante, como un episodio bien relevante. Entonces, me parece que son, como yo decía, figuras como súper protectoras en ese sentido, como de resguardar su seguridad y alentar mucho la confianza, en este caso de la niña, como para apoyarla en un proceso que para ella era como bien significativo. Sí, también eh, me hace pensar lo mismo. Además, hay pocos adultos en esta historia. Están solo los dos padres y la profesora que aparece así como bien accesoria. Eh, pero los padres, sí, pues efectivamente cumplen un rol de guía, de, sí, de guía creo yo, como que está el camino y van ahí como acompañando, como este gesto en los hombros, como no te desvíes por allá, un poquito por aquí, por todo esto y una conversación suficiente en esto. Son bien poco autoritarios, por supuesto, tienen un estilo ahí bien horizontal también con Lulú, cariñoso, chistoso. También comparten mucho el humor, que quizás es el por qué los vuelve tan cercanos también. Estos no, son adultos que la madre, claro, está como más ocupada, pero igual se da el tiempo de comprarle una trevita, de ir a darle un beso de despedida en la noche, pero son padres que están disponibles y disponibles no para ser niños como Lulú, pero sí para las necesidades de Lulú de ese momento. Y eso es de ratos hablar de cosas serias, como por ejemplo los conflictos que hubo, o en otros momentos simplemente jugar, ver tele, estar ahí, acompañar, permitirles, no sé, dejarle la casa para la pijamada, etcétera. Entonces, yo creo que desde ahí hay un estilo bien eh, acorde a los valores que intenta entregar el libro, y con esto quizás me voy a ir a la tercera pregunta, pero ¿por qué no? Que como de la democracia. ¿Cachai? Yo creo que igual ahí en esta relación, eh, por supuesto que vertical en ser
padres y una niña de cuarto básico, igual hay valores en donde le preguntan a ella si efectivamente quiere ser, una vez que dice como ya, si vamos en este, la apañan y van ahí detrás y la intentan guiar y todo lo que comentaba antes, así que me tinca que va un poquito como por la misma línea el cómo representan también esto, esta relación de estos padres con ella. Amo la parte de la trabita. Y no vamos a decir más para que lean el libro y vean la parte de la trabita. Y quiero decir que creo que no, hoy día de hecho estábamos hablando un poco de eso con la Dani a propósito de otros temas de la educación en sexualidad. Pero hablábamos un poco, quizás sin decirlo con esa palabra, pero vino de cajón, que es el adulto disponible. Creo que es importante eso. Me acuerdo una vez que fui a una entrevista de trabajo de un CRA y la directora me decía, la puerta de la biblioteca tiene que estar abierta siempre. Y creo que eso es la mejor representación que nos puede dar de que nosotros como adultos debemos tener la puerta abierta siempre. No solo para la formación ciudadana, sino que para todo. Tenemos que ser esos adultos disponibles, creo yo. Y cáchense que a mí me gusta caleta el personaje aparentemente poco presente de la profesora. No porque quiera ser profesora, sino porque vemos más de lo más, o sea, vemos mucho más de ella de lo que ella parece. Ahora voy a explicar por qué. Porque vemos todo un proceso que ella arma para su curso. ¿Cachai? O sea, es súper poco frecuente eso, que campañas que tengan el espacio para hacer debates entre sus compañeros, eso habla muy poco del, o sea, habla mucho de que no hay tanto adultocentrismo en su forma de pensarlo. No, uno pensaría, ¿qué van a discutir niños de cuarto básico? Bueno, tenían cosas que discutir, tenían cosas que decir, tenían ideas, ella a lo mejor no necesariamente era completamente asertiva, quizás podemos disentir en eso, pero habían elementos, por ejemplo, como cuánto era, les permitió saber qué estaba en su poder de acción. Habían algunos niños que decían, recreos más largos. Así me lo imaginaba yo, como puro recreo. Y decía, oye, pero eso no está dentro de tus capacidades como presidente de este curso. Entonces, daba cuenta un poco de las capacidades de acción en el propio contexto, planteaba esos espacios, planteaba votaciones, incluso había una metodología muy similar como para preparar para las elecciones extraescolares, que era como papelitos con los candidatos de diferentes colores para los diferentes cargos. No se votaba un día presidente, otro día secretario, sino como es un proceso de votaciones común, digamos. Entonces creo que eso está súper bacán y yo lo veo como una preparación, pero la gracia es bacán porque nos dicen, ustedes como futuros ciudadanos, no, 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 ahora ya son. Entonces ya las mismas reglas, pues. Obviamente al propio nivel, seguramente no con tantas complejidades de doblar de cierta manera la cuestión. Y quizás sí, ¿cachai? Pero a lo mejor no van a haber nulos porque no estaba la línea mal hecha o algo así, pero sí como que aproxima a poder no ensayar el mundo real, sino serlo efectivamente. Que creo que eso es algo súper importante en la discusión sobre la formación ciudadana. Se cree mucho que es como el futuro, pero es que el futuro es hoy. Ya están como siendo. Entonces, eso quería decir de la profesora. Hay un momento súper clave que a mí me gustó mucho, que es cuando los niños dicen como, oh, la secretaria tiene que ser mujer, porque la profesora dijo presidente, tesorero y secretaria. Y creo que eso es relevante porque la profe se corrige a sí misma. No reproduce, ella podría, muy como, yo pienso que quizás algunos profesores que tenía, como, ella no lleva hasta el final su idea para no denotar su equivocación, sino que ella dice, no, sí, no, en verdad, hombres y mujeres. Y es interesante porque Lulu no piensa en eso, porque está en el mundo ideal que todos queremos que pase, que es como, no entiendo por qué sería diferente. No, como que no cachó esas diferencias de género.
Entonces, eso, me gusta el personaje de la profesora porque aparece mucho más de ella de lo que vemos en sus intervenciones formales. Y bien, ya estábamos hablando un poco de la última pregunta. Ya ha ido apareciendo, así que solo la voy a dejar planteada. Y para comentar un poquito más, para ir cerrando, ¿qué valor tiene, verdad, este libro para las infancias, no solo en términos de la formación ciudadana, sino también en términos del feminismo? Eso. La Coca ya había ido comentando un poquito eso. Abro micrófono. Sí, sí, perdón, estaba pegada en el libro buscando una frase. Eh, Creo que, igual ya lo hemos mencionado un poco, podríamos más que nada resumir. Creo yo, y quizás es mi respuesta súper estándar a la mayoría de los textos, ahora que lo pienso, solo podría ponerle play y ponerle a la pregunta final de todos los capítulos. Que para mí la lectura, y así lo dije en el tag, es mostrar posibilidades, es permitir conocer aquello que quizás con las interacciones humanas, por ejemplo, o con nuestro entorno, que puede ser limitado o muy abierto, lo que sea, quizás no conocemos de los otros. Para mí eso es una ventana a conocer infinidad de cosas. Y desde ahí, este texto y el cómo está escrito, como decíamos inicialmente, nada está al azar en este texto, y desde ahí la genialidad, creo yo, de las chiquillas, la escritora, y que me imagino que es lo que les permitió también avanzar con esta saga. Son cuántos, 6, 7 libros también de desarrollar, y que Lulú, me imagino, espero, quiero creer, y ya me entusiasmé a leer, que va creciendo un poco y entregándose a distintos desafíos. Eh, Experimenta lo que es la vida misma, con ciertos valores, como ya dijimos, con un contexto, por supuesto, que le permita avanzar en estos desafíos y en estos cuestionamientos, si es secretario secretaria o todo lo otro. Y desde ahí muestra posibilidades. Por eso, para él y la lectora, de la edad que sea, puede decir, ah, mira, es posible. Y yo, para mí, creo que ya eso, ese bichito de la posibilidad, eh, puede ser clave en el poder, juntando un poco con la frase de la Malala también, del alcance en los feminismos y cómo se van implantando ciertas ideas distintas, como planteamos el tema de la lucha, o incluso iniciales, que esos sean los parámetros con los que comenzamos, por ejemplo, a relacionarnos, desde las primeras infancias incluso. Y en el rol ciudadano, creo yo, no es menor que sea un ejercicio claro, de elecciones, de poder, de cargo, en donde hay propuestas, donde hay una preocupación por el otro. Cuando Lulú se plantea como presidenta, plantea mejoras, y ella efectivamente intenta leer un poco a sus compañeros y cuáles son sus necesidades. Y ahí probablemente, en su lectura y en cómo lo intenta plantear, no hay mucho del género. Por ejemplo, plantea tanto preocupación por qué hacer en el tiempo libre, con acceso a deportes, por ejemplo, como en los libros que van a leer, y que esto tenga un gusto, un disfrute con que cada uno lo elija, etc. Entonces, siento que va como por toda ese universo de posibilidades lo que va mostrando, y en cualquier momento en que te detengas puede haber algo clave para que te quede ese bichito ahí. Sí. No, yo como que siento que igual me han hecho como reflexionar bastante sobre mi postura. Como que igual me gustó esto que tú dijiste, Coca, como de ver posibilidades, como de tener quizás la opción de ver cómo también una niña triunfa. Creo que igual eso me hace como quizás cuestionar un poco, y siento que en verdad estaba siendo como quizás un poco dura con Lulu para su edad, como igual quizás adultocéntrica también en mi reflexión, como de Es que esperar. no es la ¿Ah? Marcela Serrano escribiendo. Como que eso es como que yo creo que me he llegado a la conclusión con esta pregunta y en verdad todo lo que hemos conversado. Como que al final también es importante ver triunfos, como que no es algo que siempre vemos, especialmente quizás en las mujeres, como que
Si yo sentiera algún minuto que quizás tener únicamente una visión como de que las mujeres tienen que estar en el poder es como lo positivo, lo beneficioso, pero sí me parece que tenerlo como una posibilidad dentro de otras es muy necesario, como pensando que tampoco en Chile hemos tenido muchas presidentas, de hecho hemos tenido solo una. Entonces creo que quizás también es una representación como a lo que sucede como eso, como que tú decías, como de un microespacio, yo siento que puede también llevarse a un macro, como un país, por ejemplo. Entonces, como también quizás las mujeres pueden ir creciendo con la idea de que sí pueden ser, por ejemplo, no sé, presidentas de Chile en algún minuto, como ese sueño que quizás siempre lo hemos visto reflejado en hombres, como ser presidente de un país, podemos ir cambiando también esa mirada. Entonces, me parece que igual este libro apunta a reflexionar sobre eso. Qué bacán también poder compartir las ideas con ustedes, porque yo creo que uno también va como modificando ciertas visiones o compartiendo otras. Y creo que es un libro muy necesario como para abordar esos temas, como las posibilidades de triunfar, que yo decía como quizás también de pensar también en pérdidas, pero me convencieron con que también son necesarios los triunfos. Así que no, como que en ese sentido no siento que no tengo mucho más que decir, que creo que hemos podido como recabar bien ese resumen como del libro y que nada, como que lo recomiendo mucho, como para también ir dándole como un cierre quizá. Súper. Poder de convencimiento. Eh, no, está bien. O sea, creo que está bien. Creo que no podemos obviar que no siempre nos van a caer bien los niños chicos. Ni nadie adulto tampoco. Pero creo que es importante, o sea, no estamos obligados a que todos nos caigan bien. Es como cuando se hablaba de la sororidad. ¡Ay! Me pegué. No necesariamente tienes que ser como besties de todas las mujeres, como basta con reconocer su dignidad fundamental desde nosotras mismas, ¿cachai? Creo que eso también pasa con los niños. No siempre vamos a creer que los niños que ganan las elecciones presidenciales lo merecen, o creemos que deban ser ellos los presidentes de su curso. No Mm. necesariamente vamos a creer que todos los líderes son positivos a nuestras como funcionalidades adultas. Se escucha mucho cuando dicen como este, él es muy líder, pero como líder negativo. No sé si lo han escuchado, como en los contextos escolares, el líder negativo. Pero no es negativo porque sea autoritario, siempre es súper democrático. Siempre es muy distribuido el liderazgo, pero en verdad es como porque no promueve los valores que nosotros esperamos que un líder. Se puso todo muy rosado, ¿o no? La imagen, ¿No? ya bueno, no importa. Pero eso, que no siempre van a favorecer los mismos valores que nosotros esperamos de ellos. Eh, y está bien, porque no siempre nuestros valores son los más correctos. O sea, yo creo que basta pensar con los valores que nuestros adultos creían que eran los correctos para nosotros. Siempre vamos a pensar que estamos en un estadio superior de evolución del contrato social. Hemos visto que no siempre es así, pero el desafío es un poco pensar cómo lo construimos con estas personas, no para estas personas, y que siempre el para es sin. Dije puro como conectores, pero me entendieron, ¿o no? Eh, Así que yo creo que me gusta la palabra lo que decía la Coca de las posibilidades, pero por supuesto que las posibilidades pasan por la visibilización. Si no están visibles, no sabemos que esas posibilidades existen. Yo me puse a pensar qué libros del colegio hasta quinto básico leí que eran protagonizados por alguna niña. Una saga como la de Lulu. Ninguna. Papelucho y Pequeño Nicolás. Nada más. No hay nada más que haya estado en mi memoria. Y yo tengo muy buena memoria. Entonces, seguramente o no hubo o fue intrascendente.
Y creo que eso no le puede pasar a nuestras infancias de ahora. Que un niño, una niña, un niñe llegue a nuestra edad y diga, yo nunca leí en el colegio ningún protagonista que me identificara y que terminara bien. Que eso es importante también. Entonces, eso, creo que este es un libro que ojalá perdure mucho, porque además retrata súper didácticamente el proceso como de candidaturas democráticas. Siento que está súper bien explicado. De hecho, como que se lo mostraría a todos los adultos de mi entorno que no cachan nada como de las elecciones que han pasado. Es como, aquí está. Y eso da cuenta de que muchas veces pensamos que lo didáctico es solo propio de la infancia. Y nosotros a veces, no a veces, generalmente como adultos, todos necesitamos la didáctica para aprender cosas que a lo mejor no son tan cercanas a nosotros. Es lógico que a lo mejor no vamos a entender tanto procesos democráticos o ciudadanos si en realidad hemos como sido lanzados a los 18 años a un proceso del que a lo mejor no sabíamos mucho, del que no se hablaba mucho, sobre todo quizás la gente de nuestra edad, con nuestros padres como hijos de la dictadura, son cosas que no se van a hablar o se van a hablar en clave, en silencios. Y ya estamos en una época en la que no sé si los niños son más curiosos, pero está más abierta la puerta. Ya la puerta no está como semijunta y uno entra como, ay, ¿qué pasa si cacho un poco de esto? Sino que ahora está completamente abierta. Tienen la posibilidad de entrar y entonces nosotros igual tenemos que estar preparados para recibirlos bien cuando atraviesen esa puerta. Yo creo que también eso nos llama a dar un poco a dar un poco el ejemplo, que está como raro decirlo así porque también es como adultocéntrico pensar que nosotros modelamos como a los niños, pero un poco sí, y eso conlleva una responsabilidad que pasa, creo yo, por leer libros que leen los niños. Yo creo que es un deber, o sea, si un día un niño nos quiere decir, ay, que quiero leer algo, no vamos a decirle como oh, 100 años de soledad, ¿cachai? Como, no, tenemos que conocer el mundo de los niños. Y creo que Lulú es una buena puerta de entrada. Me gusta. Súper de acuerdo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, diría Spider-Man. Está bien. Bien, este ha sido nuestro penúltimo capítulo de esta séptima, de esta temporada, sexta temporada de Lo Personal es Político. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en nuestro perfil, en Spotify, Lo Personal es Político, y en YouTube. Si quieren ver nuestros rostros, en Instagram. Si quieren bloquear el teléfono mientras van en la micro escuchando un podcast, Spotify. Así que espero que nos escuchen, que nos compartan, que ojalá les haga un poco de sentido algunos conectores sueltos que decimos aquí en el podcast, que se animen a leer estos libros. Creo que es importante, es necesario, sobre todo para nosotras. No siempre en la historia pudimos leer y ahora que podemos, la vida es muy corta. Así que ojalá lean lo más que puedan, escuchen historias lo más que puedan, y compartan con las niñas lo más que puedan, porque ahí ocurre lo político. Así que eso, que esté muy bien, nos vemos en el próximo capítulo, que es una producción audiovisual sobre el amor. Volvimos a nuestros temas fundacionales del podcast, así que muchas gracias Dani, Coca, y a la gente que nos va a escuchar, que tengan una linda semana. Nos vemos. Bye.